Vamos a ver cómo hacer para comparar fracciones, es decir, cómo saber si una fracción es más chica o es más grande que otra. Por ejemplo, si tenemos las siguientes fracciones, como pueden ser 1/4 y 3/4, esta comparación es de las más sencillas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con fracciones que ya conocemos, en las que el denominador, además de ser un número chico, es el mismo, y entonces es solamente cuestión de comparar los numeradores. Recordemos que los denominadores son los números de abajo y los numeradores son los números de arriba, es decir, los que están en verde son los numeradores y los que están en rojo son los denominadores. En el caso en el que las dos fracciones tengan el mismo denominador, es decir, el mismo número de abajo, como en este caso, solamente comparamos los números de arriba y entonces el que tenga número de arriba, es decir, el que tenga el numerador más grande, va a ser la fracción más grande. En este caso, 3/4 va a ser más grande que 1/4. Entonces podemos decir que 1/4 va a ser menor que 3/4. Es decir, que 1/4 es más chiquito que 3/4. El problema surge cuando no tenemos el mismo denominador, es decir, no tenemos el mismo número abajo y nosotros queremos comparar fracciones. Y puede pasar que el número de abajo, es decir, que el denominador sea un número muy grande y si uno quiere graficarlo, dibujarlo como para compararlo gráficamente, se complica. Entonces vamos a hacer un ejemplo como para que entendamos cómo se hace y en qué tipo de fracciones lo podemos hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos las siguientes fracciones, como pueden ser 3/8 y 2/7, no sabemos si es más grande 3/8 o 2/7 porque tanto los denominadores están muy cerca, son números contiguos y los numeradores también, entonces es difícil darse cuenta a simple vista si uno lo grafica o si uno interpreta cuál es la fracción, cuál va a ser más grande que la otra. Entonces lo que vamos a hacer es lo que ya aprendimos antes y es buscar fracciones equivalentes. Pero vamos a buscar fracciones equivalentes que tengan algo en común. Fíjense que nosotros anteriormente pudimos comparar fracciones que tenían el mismo denominador, es decir, que tenían el mismo número de abajo. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es, en este caso, dos fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Entonces, vamos a buscar una fracción equivalente para el 3/8 y una fracción equivalente para el 2/7. Pero queremos además que el denominador, es decir, que el numerito que va a ir abajo, sea el mismo en ambas fracciones para poder compararlo más fácilmente. Entonces, para poder buscar un número en común, un denominador en común, lo que tenemos que buscar es, conociendo los denominadores que ya tenemos, que en este caso son el 8 y el 7, un número que tengan en común, es decir, un múltiplo común entre el 8 y el 7. A su vez, si lo queremos hacer más sencillo, podemos buscar el múltiplo que tienen en común más chico para no estar trabajando con números grandes. Lo podemos hacer de dos maneras. O lo hacemos como lo buscábamos antes, con el mínimo común múltiplo entre el 8 y el 7. Es decir, vamos a escribir acá para que esto no se pierda. Vamos a buscar el MCM entre 8 y 7. O lo podemos calcular mentalmente si se nos ocurre y lo hacemos mentalmente. Fíjense que el mínimo común múltiplo, si nosotros lo buscamos, va a ser esperen, esto lo vamos a poner así, y va a ser el 56, pero va a ser el 56 porque es el número que surge de hacer 8 por 7. Si no se les ocurre esto, ya les digo, pueden hacer el mínimo común múltiplo y van a encontrar que el mínimo común múltiplo es el 56. ¿Para qué busqué el mínimo común múltiplo? Porque estoy buscando un número que tengan en común, el 8 y el 7. El 56 está en la tabla del 8 porque es 8 por 7 y está en la tabla del 7 porque es 7 por 8. Entonces, acá abajo de las dos fracciones nuevas vamos a poner el 56. Estamos buscando fracciones equivalentes de ambas dos fracciones. Y
arriba vamos a tener que transformar. No podemos escribir el 3 que había acá ni el 2 que había acá, porque como transformamos el de abajo, también vamos a tener que transformar el de arriba. Y no lo vamos a transformar así nomás, sino que vamos a seguir una regla y realizando, digamos, operaciones. No es que elegimos cualquier número al azar, sino que va a surgir de una operación. Y de la operación que va a surgir es de la siguiente. Fíjense que nosotros, en el caso de la izquierda, pasamos de un 8 a un 56 y en el caso de la derecha pasamos de un 7 a un 56. ¿Cómo pasamos ese 8 para transformarlo en 56? Lo tuvimos que multiplicar por 7. ¿Por qué? Porque 8 por 7 da 56. En cambio, el 7 lo tuvimos que multiplicar por 8. ¿Por qué? Porque 7 por 8 da 56. Entonces, como el número de abajo lo multiplicamos por 7 en un caso y por 8 en el otro, al número de arriba también lo vamos a tener que multiplicar siguiendo obviamente por lo que multiplicamos el de abajo. En este caso sería el 3 lo voy a tener que multiplicar por 7 y en este caso sería el 2 lo voy a tener que multiplicar por 8. De esta forma llegues 3 por 7, 21 y 2 por 8, 16. ¿Qué nos quiere decir esto? Veamos lo siguiente. 3 octavos va a ser igual a tener 21 sobre 56. 2 séptimos va a ser igual porque estamos buscando fracciones equivalentes y las fracciones equivalentes son fracciones iguales. 2 séptimos va a ser igual a hacer 16 sobre 56. Entonces, una vez que ya logramos esto, voy a borrar todas las cuentas para que lo vean mejor. Vamos a borrar esto y vamos a borrar las cuentas, tratando de no borrar nada importante. Bien, ahí vamos. Fíjense, ¿qué logramos con esto? 3 sobre 8 y 2 sobre 7 no lo podíamos comparar porque no tenían el mismo denominador y no había forma de saber cuál era más grande que la otra. En cambio, con las que nos quedaron abajo, lo podemos hacer y lo podemos hacer porque ambas nos quedaron con el mismo denominador. Entonces, podemos aplicar lo que aprendimos al principio del video que decía que si teníamos el mismo denominador, entonces comparábamos numeradores. Esto quiere decir que el 21 es más grande que el 16, por lo tanto, 21 sobre 56 va a ser más grande que 16 sobre 56. Y como las fracciones de abajo son iguales a las de arriba, entonces 3 octavos va a ser más grande que 2 séptimos.